Si uno entiende bien lo que significa la cirugía, encuentra en las definiciones que se presentan en diferentes partes del mundo, encuentra tal vez la respuesta hacia dónde puede ir la educación quirúrgica en nuestros años por venir. La primera definición que quisiera traer a colación es la que encuentra uno a la entrada del edificio de la Asociación Británica de Medicina, en que dice que la cirugía es una ciencia que se desarrolla con el corazón, con la mente y con las manos. Es decir, es una ciencia que tiene un alto componente humanitario de conocimiento y de destreza. Corazón, mente y manos es humanitarismo, conocimiento y destreza. Pero también se lee en otras partes que la cirugía es una actividad intelectual, enmarcada dentro de un concepto ético de compromiso moral. Es, por supuesto, una ciencia y como ciencia tiene un sistema teórico que tiene axiomas y principios y unos criterios de pertinencia. Y también, tratándose de que tiene que ver con el ser humano, pues tiene unos estándares de calidad y unos parámetros de evaluación muy significativos. Quisiera decir en este momento que si uno mira la definición de ciencia de Aristóteles, en la cual dice que es una aseveración teórica que tiene una metodología procedimental, encuentra también allí, evocando más de 2 milenios atrás, una definición de lo que podría ser la cirugía. Pero a mí me ha llamado mucho la atención la definición de cirugía que hizo el profesor Patiño en el año 2014 y en la cual voy a sustentar mi presentación. Creo que lo que él vislumbraba en el 2014 nos lleva a mirar hacia dónde va la educación quirúrgica del siglo XXI. Para él la cirugía era un dominio profesional en proceso de remodelación. Cuando uno lee esta definición realmente encuentra un dinamismo en la misma definición. La definición lo mueve a uno, lo lleva a darse cuenta de que está en proceso de remodelación y no es que esté en proceso de remodelación en el siglo XXI, es que ha estado siempre en proceso de remodelación. Está la dinámica de la ciencia quirúrgica que nunca ha estado quieta a través de los siglos. En la revista latinoamericana de cirugía del año 2014, el profesor Patiño contestaba esta pregunta, ¿Cuba de cirugía? De una manera que a mí me ha parecido responde bien hacia dónde va la cirugía del siglo XXI. Permítanme leer casi textualmente con algunos comentarios, entre tanto, de la definición o de la proyección que el profesor Patiño en su sabiduría tenía sobre hacia dónde iba la cirugía. Él decía en el 2014 que la innovación y el desarrollo tecnológico iban a moldear la cirugía del futuro. Tal vez fue de las primeras personas que le oímos mencionar el término cibercirugía, lo cual amplifica enormemente las capacidades del cirujano, ya que no solamente es una perspectiva intelectual con implicaciones técnicas y tecnológicas, sino conlleva unas adecuaciones técnicas y tecnológicas que la hacen completamente diferente. Entonces llamaba la atención en ese momento sobre el hecho de que este cambio técnico y tecnológico que se debe introducir, que se ha introducido en la cirugía y que necesariamente tiene que introducirse en la educación, nos pone a pensar en que es necesario tener una nueva teoría quirúrgica que igual a la teoría quirúrgica que ideó Halsted comprenda los aspectos epistemológicos, pedagógicos, del ejercicio profesional y de la investigación en la formación del nuevo cirujano. Decía él, con esa visión que siempre lo caracterizó, que por lo pronto veía un gran avance en la parte procedimental. Ciertamente la parte procedimental de la cirugía y de la educación quirúrgica ha tenido unos enormes avances a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Pero con mucha discreción mencionaba también la preocupación de que había una orfandad en la aseveración intelectual. Yo creo que los avances procedimentales de la cirugía del siglo XXI
van muy lejos de lo que hayamos hecho para asegurar que la aseveración intelectual también tenga esa dinámica. Y decía también que en la bola de cristal veía un reencuentro con la bioética y las humanidades, al lado del deslumbrante avance de la tecnología. Y esto en el año 2014 podía ser un poco difícil de entender, cómo con tanto avance tecnológico uno estuviera encontrando una necesidad de reencontrar eso de que la cirugía siempre ha tenido con la bioética y las humanidades. Y me voy a referir brevemente en un diapositivo sobre la importancia del humanismo digital. Entonces, él concluía que a través de toda esta elucubración teórica y práctica de la cirugía, veía al cirujano del futuro más bien como un bioingeniero. También tal vez fue la primera persona que yo le oí decir que la cirugía iba a ser una bioingeniería. Y hoy, después del 2014, después de tantos años que han pasado, casi una década, estoy completamente seguro que allá nos toca mirar. Yo voy a tratar de ponerlos a pensar sobre lo que hay que hacer con la educación, que no lo estamos haciendo y que es de una tremenda preocupación para los formadores. Si uno mira en este diapositivo el uso de la inteligencia artificial en medicina hoy en día, pues encuentra que muchas de las cosas que se están haciendo tienen que ver con ello. Hay un soporte diagnóstico, una medicina de precisión personalizada que comienza a darse. Los avances en imágenes diagnósticas son infinitos, las herramientas digitales que tenemos es de mucha avanzada, pero el entrenamiento sigue siendo clásico y sigue siendo el mismo. Me temo que estamos atrasados en lo procedimental, en la teoría de lo procedimental, además de que estamos adquiriendo destrezas muy rápidamente que nos tienen que hacer pensar en cómo llegar a tener esa simetría entre lo teórico y lo procedimental. De manera que, y si uno ve aquí en este diapositivo, la cantidad de instrumentación robótica que se puede hacer es realmente increíble. Hoy en día se puede instrumentar robóticamente el corazón, los grandes vasos, el sistema urinario, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, no solamente el abdomen, donde ven ustedes una cantidad de avances robóticos. Hay cerca de 77 compañías que tienen más de 100 productos robóticos para intervenciones quirúrgicas. Definitivamente es la bioingeniería, es el cibercirujano el que tiene que formarse de esa manera para estar acorde con los desarrollos de la parte quirúrgica moderna. Y entonces sí, el doctor Patiño tenía razón en decir que la cirugía la vislumbraba como una área de la bioingeniería y yo creo que es así. Entonces me pregunto, ¿qué estamos haciendo desde la formación para que el cirujano general y el cirujano de otras especialidades tenga esa conceptualización y esa preparación de un bioingeniero? Yo, sinceramente, como formador, como decano de una escuela médica que tiene una larga tradición en formar cirujanos, yo mismo me formé en la escuela médica que hoy dirijo, encuentro unas grandes falencias que hay que llenar muy prontamente sobre el manejo de estas nuevas aproximaciones en la formación del cirujano. Decía él también entonces que era un reencuentro con la bioética y las humanidades. Con tanta tecnología, uno tiende a pensar que la tecnología deshumaniza al ser humano y deshumaniza la formación de ese ser humano. Y no debería ser así. Hay que considerar la tecnología como algo que tiene que estar al servicio de las personas con el objetivo de mejorar su bienestar personal. El humanismo digital es una experiencia novedosa que comienza a tener grandes seguidores en el mundo y que estamos realmente quedándonos atrás de ponerla a funcionar. ¿Cómo hacemos para que ese cirujano que se está formando, que está siendo sujeto de entrenamientos con altísima tecnología, no se le olvide que el fin primario y secundario y terciario y último de su formación es el bienestar de las personas y de las comunidades? Porque ciertamente si nos entregamos al manejo tecnológico de la ciencia quirúrgica y olvidamos que detrás de todas esas pantallas, detrás de todas esas intervenciones digitales, hay un ser humano que sufre
pues estamos desvirtuando un concepto de la definición quirúrgica que no podemos dejar pasar. Hay que hacer muchas cosas para introducir el humanismo digital. Hay que ver cómo se enseñan las humanidades en la práctica quirúrgica acorde con el desarrollo tecnológico que tenemos. Y obvio que aquí la bioética también juega un papel fundamental. La visión del profesor Patiño en el 2014 no puede ser más cierta hoy en día y no podemos estar menos comprometidos nosotros a introducir esos cambios que se requieren sí o sí y que estamos atrasados de desarrollar. Dejando a un lado el dictum del profesor Patiño del 2014, yo quisiera agregarle una cosa más. Lo dije en una reunión de la Asociación Colombiana de Cirujanos que tuvieron la gentileza de invitarme a hablar hacia dónde iba el entrenamiento quirúrgico del año pasado. La cirugía tiene que cambiar de ciencia, tiene que cambiar de lugar. La cirugía es dinámica, como lo explicamos. Tiene que pasarse hacia el lado del pensamiento bioinformático, hacia el pensamiento de la bioingeniería. Hay que pensar como un ingeniero seguramente, pero también tiene que darse cuenta de que es una ciencia del performance, que es una ciencia del desempeño. Los cirujanos tenemos un lenguaje de la actuación arraigado en nuestra cultura. Realizamos operaciones, tenemos un performance, tenemos un desempeño al realizar operaciones y lo hacemos en un teatro de operaciones. De hecho, el quirófano en inglés se dice theater, porque es en un teatro donde hacemos nuestro desempeño, nuestro performance y utilizamos instrumentos. O sea que estamos en mora de mirar cuáles son las disciplinas del conocimiento que se anidan dentro de la ciencia del performance. ¿Qué tal si tomamos este lenguaje performativo al pie de la letra e interrogamos a la cirugía desde la perspectiva de la ciencia del desempeño? Y les voy a decir por qué cabe dentro de la ciencia del desempeño. ¿Qué puede uno aprender o qué puede aprender la cirugía de otras disciplinas de altísimo rendimiento? Aquí estamos usando tecnología, estamos usando datos, estamos usando instrumentación, estamos haciendo un desempeño manual, tenemos una conceptualización teórica de lo que estamos haciendo, tenemos un ser humano detrás de nosotros, pero tenemos muchas cosas que ofrecer desde la seguridad y desde la calidad, tanto como lo hace la aviación, tanto como lo hace la Fórmula 1, tanto como lo hace el deporte profesional, que son disciplinas de alto rendimiento anidadas dentro de las ciencias del performance. Pues puede sonar un poco atrevido tratar de decir que la cirugía debe moverse hacia allá, pero yo los invito a considerar esa opción porque realmente cada vez me parece que debe estar dentro de esa área epistemológica. Entonces se requiere un diseño curricular que combine sesiones regulares de simulación práctica con informes y seminarios sobre factores humanos, sin duda. Mirar cómo es el comportamiento de la cabina, por ejemplo, en los aviones, las grabaciones audiovisuales a las cuales se someten los pilotos y su tripulación cuando están en pleno vuelo y que les permite aplicar la evaluación del funcionamiento del equipo dentro de su cabina y en este caso las filmaciones que permitirían ver el comportamiento del equipo quirúrgico dentro del quirófano. También tenemos una posibilidad de ver cómo se usa la realidad virtual y la realidad aumentada en la cirugía y cómo esos escenarios de procedimientos básicos se vuelven un potencial para que los alumnos aprendan a manejar una gran cantidad de escenarios como se presenta en la vida real. Y obviamente también tenemos que mirar a los atletas que tienen un éxito debido a su habilidad del trabajo duro, de moverse con entrenadores, con coachings que les permiten desarrollar destrezas específicas en zonas que evaluadas se presentan como deficitarias en su totalidad. Una formación holística e integral, no solamente de lo mecánico, sino también desde lo intelectual. Y ni nada que decir de la Fórmula 1, que es un deporte basado en datos. Hoy en día la cirugía está basada en muchísimos datos, la práctica quirúrgica está basada en muchísimos datos que nos tienen que hacer pensar en ese tipo de cosas. De manera que hay unas competencias para el desempeño que vienen desde siempre, las científicas, las técnicas, las de calidad, las investigativas,
las de coaching y mentor, por ejemplo, pero hay unas nuevas que deben agregarse, las de aprender a aprender, las del profesionalismo y la humanización, la de la autonomía y la autorregulación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación y el manejo de la incertidumbre. A esas competencias para el desempeño habría que agregarles otras como las que tienen que ver con la computación y la ingeniería, la biología molecular, el manejo de datos, la realidad virtual, la realidad aumentada, la supervisión presencial y remota a través del coaching y del mentoring. Y no menos importante, evaluar las competencias no técnicas del cirujano que tienen que ver con la respuesta a situaciones de estrés, al trabajo en equipo, al liderazgo o a la toma de decisiones bien hechas. Para terminar, cuando uno mira entonces lo que el profesor Patiño decía en el 2014, es así. La educación quirúrgica del siglo XXI tiene que tener en cuenta la cibercirugía y hacer una nueva teoría quirúrgica, una aseveración teórica basada en la epistemología, en la epidemiología, en la pedagogía, en el ejercicio profesional y en la investigación. Tiene que afinar la metodología procedimental, volver humano lo digital, pensar en cómo se inserta dentro de las bioingenierías y no dejar de lado la ciencia del performance. Muchas gracias.